En los inicios del cristianismo, entre los primeros seguidores de Jesús destaca San Andrés, hermano de San Pedro y uno de los 12 apóstoles elegidos por el Señor. Nacido en Betsaida, Galilea, creció cerca del mar de Galilea, donde trabajó como pescador, trabajo que compartía con su familia. Antes de conocer a Jesús, Andrés fue discípulo de San Juan Bautista, el precursor que predicó el arrepentimiento y la venida del Mesías. Fue Juan quien señaló a Jesús como el Cordero de Dios, despertando en Andrés el deseo de seguir a quien cumpliría las promesas divinas hechas al pueblo de Israel. Después de escuchar el testimonio de Juan Bautista, Andrés decidió seguir a Jesús, convirtiéndose en uno de los primeros discípulos del Maestro. No solo respondió al llamado, sino que también jugó un papel clave al llevar a su hermano Simón, más tarde llamado Pedro, a conocer al Señor. En uno de los momentos más emblemáticos, al encontrarse con Jesús, Andrés le anunció a Simón: «Hemos encontrado al Mesías». Juan 1:41. Este gesto demuestra el espíritu misionero y la alegría de San Andrés al compartir la buena nueva, que marcaría su vida y su vocación apostólica. A partir de este encuentro transformador, San Andrés comenzó a acompañar a Jesús, siendo testigo de sus milagros y absorbiendo sus enseñanzas. Estuvo presente en momentos cruciales del ministerio de Cristo, consolidando su fe y compromiso con la misión divina. El Evangelio de Juan destaca a San Andrés en otros momentos importantes, como la multiplicación de los panes y los peces. Él fue quien señaló la presencia de un niño con 5 panes y 2 peces, demostrando su sensibilidad y confianza en el poder de Jesús para alimentar a la multitud. Durante los 3 años del ministerio público de Jesús, Andrés viajó a diferentes lugares junto a los demás apóstoles, predicando y testificando de las enseñanzas del Señor. Su relación con Jesús estuvo marcada por la humildad, característica que lo convirtió en un discípulo profundamente amado y confiable. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, San Andrés, al igual que los demás apóstoles, recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Este acontecimiento fortaleció su coraje y celo misionero, impulsándolo a llevar el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Judea. La tradición señala a San Andrés como un gran evangelizador, especialmente entre el pueblo griego. Viajó por diferentes regiones, entre ellas Asia Menor, Tracia y Grecia, predicando sobre el reino de Dios y anunciando la salvación traída por Cristo. En sus viajes misioneros, Andrés enfrentó innumerables dificultades, pero nunca se rindió ante los desafíos. Su predicación estuvo acompañada de signos de conversión y milagros que confirmaron la presencia del Espíritu Santo en su misión. Uno de los pasajes más conocidos de la vida de San Andrés es su predicación en Patras, Grecia. Allí convirtió a muchas personas, entre ellas Maximilla, esposa del gobernador local, lo que despertó la ira de su marido, quien ordenó su arresto y condena. Durante su prueba, San Andrés se mantuvo firme en la fe, testimoniando la verdad de Cristo con valentía y serenidad. Incluso frente a las amenazas, continuó evangelizando, tocando el corazón de quienes lo escuchaban. Según antiguos relatos, Maximila visitó a Andrés en prisión, buscando consuelo espiritual y fortaleciendo su fe. Esta actitud demuestra el impacto de su predicación y el poder transformador del Evangelio, incluso en medio de la persecución. La condena de San Andrés fue la crucifixión, un martirio que aceptó con alegría y profunda fe. Pidió ser crucificado en una cruz en forma de X, lo que consideraba un privilegio, ya que no se sentía digno de morir en la misma cruz que Jesús. La cruz en forma de X pasó a ser conocida como Cruz de San Andrés, símbolo que a lo largo de los siglos quedó asociado a su testimonio de humildad y valentía. Este gesto de entrega total refleja vuestra fidelidad inquebrantable al Señor. Mientras estaba clavado en la cruz, San Andrés continuó predicando a quienes se acercaban, demostrando su fortaleza espiritual y su amor incondicional a Cristo. Sus últimos momentos estuvieron marcados por palabras de aliento y alabanza a Dios. El martirio de San Andrés tuvo lugar hacia el año 60 d.C., sellando su vida de dedicación y fidelidad con el testimonio supremo de amor al Evangelio. Su muerte inspiró a muchos a abrazar la fe cristiana, incluso en tiempos de intensa persecución. Tras su muerte, los restos de San Andrés se convirtieron en preciosas reliquias,
veneradas por los cristianos a lo largo de los siglos. Parte de sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla en el siglo IV, por orden del emperador Constantino, donde recibió gran veneración. El legado de San Andrés está marcado por su profunda humildad, su celo misionero y su valentía en el anuncio del Evangelio. Es reconocido como el santo patrón de Escocia, Rusia y varios otros países, donde se invoca con devoción su intercesión. Hasta el día de hoy, la cruz de San Andrés y su vida son símbolos de fe y perseverancia que inspiran a cristianos de todo el mundo a seguir el ejemplo de este fiel apóstol. Su historia nos recuerda que el llamado de Cristo transforma vidas y conduce al amor verdadero. Después del martirio de San Andrés, su memoria permaneció viva entre los cristianos, que lo reconocieron como un ejemplo de valentía y compromiso con el Evangelio. Desde los primeros siglos, su figura fue celebrada en las comunidades que evangelizó, especialmente en Grecia y Asia Menor. Las reliquias de San Andrés han sido objeto de gran veneración a lo largo de la historia. Según la tradición, su cuerpo fue enterrado en Patras, pero en el siglo IV, el emperador Constantino ordenó su traslado a Constantinopla, reforzando la importancia del apóstol para la Iglesia. El traslado de las reliquias de San Andrés a Constantinopla se produjo como parte de un esfuerzo por unir a los fieles en torno a los apóstoles. En la ciudad fueron ubicados en la Iglesia de los Santos Apóstoles, convirtiéndose en lugar de peregrinación de cristianos de diversas partes del imperio. En el siglo V, parte de las reliquias fueron llevadas a Italia, encontrando reposo en la ciudad de Amalfi. Este acontecimiento contribuyó a fortalecer la devoción a San Andrés en Occidente, extendiendo su fama por distintas regiones de Europa. Una de las reliquias más veneradas es su cabeza, que fue trasladada a Roma en 1461 a petición del Papa Pío II. Conservado en la Basílica de San Pedro, se convirtió en un símbolo de unidad entre las iglesias occidental y oriental, especialmente dadas las tensiones entre ambas. En 1964, durante el pontificado de San Pablo VI, la cabeza de San Andrés fue devuelta a la Iglesia Ortodoxa griega en un gesto de reconciliación y fraternidad. Este acontecimiento marcó un momento significativo en el diálogo ecuménico entre católicos y ortodoxos. La cruz en forma de X, asociada con el martirio de San Andrés, se hizo ampliamente conocida como la Cruz de San Andrés. Este símbolo fue adoptado en escudos, banderas y en diversos contextos culturales, especialmente en Escocia, donde André es el santo patrón. La devoción a San Andrés en Escocia tiene orígenes antiguos y está ligada a la tradición de que sus reliquias fueron llevadas allí en el siglo IV. La bandera escocesa, que muestra la cruz de San Andrés en blanco sobre un fondo azul, refleja la profunda conexión del santo con la nación. Según una leyenda, el rey escocés Angus II tuvo una visión de San Andrés antes de una batalla decisiva. Inspirado por la visión, prometió adoptar la cruz de San Andrés como símbolo de Escocia si ganaba la batalla. El triunfo se atribuyó a la intercesión del santo. En Rusia, San Andrés es venerado como el santo patrón de la nación. La tradición afirma que predicó el Evangelio en tierras cercanas al Mar Negro y llegó a Kiev, siendo considerado el fundador espiritual del cristianismo en la región eslava. La cruz de San Andrés también aparece en la bandera naval de Rusia, lo que refleja su importancia como protector e intercesor. Su devoción en Rusia sigue siendo un vínculo espiritual entre el cristianismo occidental y oriental. En el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, San Andrés se celebra el 30 de noviembre. Esta fecha está marcada por misas y oraciones que recuerdan su vida, su martirio y su papel como apóstol de Cristo. La fiesta de San Andrés inaugura el período litúrgico de Adviento en muchas tradiciones, preparando a los fieles para la celebración de la Navidad. Su figura inspira a los cristianos a acoger la llamada de Cristo con generosidad y valentía. En los Evangelios, San Andrés aparece frecuentemente como un mediador, alguien que conecta a las personas con Jesús. Este papel se ve, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y de los peces, y en la ocasión en que algunos griegos piden ver al Señor. La figura de San Andrés como mediador refleja su personalidad acogedora y misionera. No solo encontró al Mesías, sino que también se propuso compartir su descubrimiento,
especialmente con su hermano Pedro y muchos otros. La vida de San Andrés es un testimonio de cómo Dios llama a personas comunes y corrientes a misiones extraordinarias. De simple pescador pasó a ser apóstol, íntimo amigo de Cristo y uno de los pilares de la naciente iglesia. André nunca buscó protagonismo ni reconocimiento personal. Su humildad se manifiesta en su voluntad de servir y su compromiso con la misión que le ha sido confiada. Puso el reino de Dios por encima de todo, incluso de su propia vida. A lo largo de los siglos, los artistas han retratado a San Andrés en diversas formas de arte sacro. A menudo se le representa con la cruz en forma de X y con redes de pesca, símbolos de su martirio y de su vocación de pescador de hombres. La iconografía de San Andrés refleja no solo su vida y martirio, sino también el impacto de su misión apostólica. Se presenta como modelo de fe, perseverancia y amor a Cristo, cualidades que siguen inspirando a los fieles. La devoción a San Andrés nos recuerda la importancia de responder con generosidad al llamado de Dios. Nos enseña que incluso en medio de la adversidad es posible vivir plenamente el Evangelio, confiando siempre en la gracia divina. Después de siglos de veneración, San Andrés sigue siendo modelo de fe para los cristianos de todos los tiempos. Su valentía al anunciar el Evangelio, incluso frente a la persecución, refleja la esencia del verdadero discipulado, marcado por el amor a Cristo sobre todo. La tradición atribuye a San Andrés numerosos milagros durante sus viajes misioneros, que fortalecieron la fe de las comunidades recién convertidas. Entre los relatos destaca su oración por los enfermos y su intercesión en momentos de necesidad, signos del poder de Dios actuando a través de él. En varias regiones del mundo, las iglesias fueron dedicadas a San Andrés, convirtiéndose en lugares de culto y peregrinación. Su presencia espiritual es especialmente fuerte en Patras, Grecia, donde ocurrió su martirio y donde se celebra su memoria con gran solemnidad. La Basílica de San Andrés en Amalfi, Italia, es uno de los principales santuarios dedicados al apóstol en Occidente. Allí descansan preciosas reliquias que atraen a peregrinos en busca de inspiración e intercesión divina. Una tradición interesante es el fenómeno del maná de San Andrés, una sustancia líquida que resuma de sus reliquias en Amalfi. Este signo se considera una gracia especial que renueva la fe de quienes presencian su aparición. La cruz de San Andrés se ha convertido no solo en un símbolo religioso, sino también cultural. Su influencia se extiende a la heráldica, el arte y la arquitectura, siendo un recordatorio constante de la vida y el sacrificio del apóstol. En tiempos de persecución, como en los primeros siglos del cristianismo y en épocas posteriores, se invocaba a Santo André como ejemplo de fortaleza. Su historia animó a los fieles a permanecer firmes en su fe, incluso ante las mayores pruebas. Además de su importancia espiritual, San Andrés tiene un papel importante en el diálogo ecuménico. Su veneración común entre católicos y ortodoxos es un punto de unidad que refuerza el deseo de reconciliación entre las iglesias cristianas. En el mundo ortodoxo, especialmente en Grecia y Rusia, San Andrés es ampliamente celebrado como el fundador de las comunidades cristianas. Su nombre está asociado al crecimiento del cristianismo en territorios que se convirtieron en pilares de la tradición ortodoxa. En Escocia, la devoción a San Andrés culmina el día de su fiesta, el 30 de noviembre, que es fiesta nacional. Este día está marcado por celebraciones religiosas y culturales que reflejan la profunda conexión del pueblo escocés con el apóstol. La conexión entre San Andrés y Escocia se ve reforzada por la Catedral de San Andrés, en ruinas desde la Reforma protestante, pero que sigue siendo un hito histórico y espiritual para el país. El sitio es un símbolo de la herencia cristiana escocesa. La devoción a San Andrés influye también en las tradiciones populares. En Rusia, por ejemplo, el Día de San Andrés se asocia con prácticas agrícolas y oraciones por buenas cosechas, destacando la relación entre la fe y la cultura local. En la vida de la Iglesia, San Andrés es intercesor por aquellos que enfrentan dificultades en la evangelización. Su historia se utiliza a menudo como inspiración en misiones y esfuerzos para llevar el Evangelio a personas que aún no conocen a Cristo. Sigue vigente la imagen de San Andrés como pescador de hombres. Su ejemplo invita a todos los cristianos
a abrazar la misión de anunciar el Evangelio, ya sea con palabras o mediante testimonio de vida, donde quiera que estén. La humildad de San Andrés, que aceptó un papel secundario respecto de su hermano Pedro, enseña sobre la importancia de servir sin buscar reconocimiento. Encontró su gloria en el servicio a Cristo y a la Iglesia, ejemplo de altruismo. Santo Andrés es a menudo invocado por pescadores y marineros, debido a su profesión y a su proximidad al mar durante su vida. Esta devoción es especialmente fuerte en las comunidades costeras, que lo reconocen como su santo patrón y protector. La espiritualidad de Santo Andrés está marcada por un profundo amor a la cruz. Su aceptación del martirio no fue solo un acto de valentía, sino también una expresión de su fe en el misterio de la redención realizada por Cristo. Hoy San Andrés sigue siendo un ejemplo para los líderes de la Iglesia. Su fidelidad a la misión apostólica es un recordatorio de que el papel de los pastores es guiar al rebaño con humildad, valentía y dedicación total al Evangelio. La historia de San Andrés muestra que cada discípulo es llamado de manera única. Su encuentro con Jesús, mediado por Juan Bautista, pone de relieve el papel de las relaciones humanas en la transmisión de la fe, algo esencial para la evangelización moderna. En el centro de la devoción a San Andrés está el mensaje de que seguir a Cristo transforma vidas. Nos enseña que la verdadera alegría está en reconocer al Señor y compartir este descubrimiento con el mundo entero. Santo Andrés ha permanecido a lo largo de los siglos como puente entre el cristianismo primitivo y la Iglesia actual. Su figura inspira a generaciones de creyentes a perseverar en el testimonio de la fe, especialmente en contextos de dificultad u oposición. La cruz de San Andrés, que lleva el simbolismo del martirio y la humildad, es un recordatorio constante de que seguir a Cristo requiere valentía y dedicación. Se convirtió en un ícono religioso y cultural, cruzando fronteras y uniendo personas. En Oriente y Occidente, su vida se celebra como un testimonio universal del poder transformador del Evangelio. Tanto católicos como ortodoxos ven en él un modelo de discípulo que supo responder a la llamada de Jesús con generosidad y alegría. En tiempos de división, la figura de San Andrés representa la unidad deseada por Cristo para su Iglesia. Se le invoca como intercesor en las oraciones por la reconciliación entre católicos y ortodoxos, gesto que refuerza la búsqueda de la plena comunión. El mensaje de San Andrés permanece vivo en los evangelizadores que anuncian a Cristo en tierras lejanas, tal como lo hizo él en su misión apostólica. Su ejemplo nos recuerda que la Iglesia es esencialmente misionera, llamada a anunciar el reino de Dios hasta los confines de la tierra. La humildad con la que San Andrés aceptó su martirio refleja la enseñanza de Cristo de que la verdadera grandeza está en el servicio. Su disposición a sufrir por la fe es una invitación a todos los cristianos a abrazar la cruz con esperanza y confianza en la resurrección. Su vida y legado nos recuerdan que el llamado de Cristo es radical y transforma profundamente a quienes lo aceptan. San Andrés nos muestra que, independientemente de nuestras limitaciones, Dios puede realizar grandes obras a través de nosotros. La fiesta de San Andrés, celebrada con gran devoción en todo el mundo, es una ocasión para renovar el compromiso con la fe cristiana. Su ejemplo inspira a los fieles a vivir como verdaderos discípulos, anunciando a Cristo con palabras y acciones. San Andrés termina su misión terrena con el martirio, pero su presencia espiritual permanece viva en la Iglesia. Es un ejemplo de cómo todo cristiano está llamado a ser testigo de Cristo, incluso ante los mayores desafíos. Al reflexionar sobre la vida de San Andrés, estamos llamados a imitar su fidelidad, su humildad y su amor incondicional por Jesús. Nos enseña que responder al llamado de Cristo es el camino hacia la verdadera alegría y la plenitud de vida en Dios.